a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Capullo de los rosarios, cuando se postran las sombras detrás del abecedario. Si lapidando al poeta se cree matar la memoria, ¿qué más le queda a esta tierra que va perdiendo su historia? Camino al sol, que hace las sombras de todo igual. Si al estrujar el viento contra un pecho labriego, ya no hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Es la sutil diferencia de un cromatismo de negros, lo que separa el anverso en la palma del mismo dueño, cual si eso fuera importante en una caligrafía, dejando sentado en blanco cosas que el negro diría. Suelten menguar las ideas, pues que se frena la clara, con 2 monedas de cobre, cubriéndome la mirada. Cargando en ancas los hombros van, se quedando los años, no se han cerrado las puertas, ni las heridas de antaño. López, no me falles. Si salís, que sé, el único piloto y nosotros que puede salir sos vos. Al estrujar el viento contra un pecho labriego, ya no hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Y sí, claro que sí, nunca más. A 40 años del golpe. Una jornada en donde hay muchos actos, una jornada que por esa arbitrariedad de los números redondos a veces resultan casi un pretexto para potenciar algunos mensajes y sin lugar a dudas, mirando siempre hacia adelante y con una sonrisa, la de la alegría y la del amor, pero sin olvidar ni una sola de las cosas que ha pasado en este país. Así que bienvenidos, hoy es un programa especial dedicado a la temática, por supuesto, a los 40 años del golpe, conmemorando los 40 años y homenajeando hoy desde el programa con una invitada muy especial. Viene a charlar con nosotros Victoria Montenegro. Victoria es una nieta recuperada y es una mujer, como suele pasar con los casos de los nietos recuperados, que tuvieron una vida, en el caso de Victoria, 25 años creyendo que era una persona, y a sus 25 años el padre, su apropiador y además quien asesinó a sus padres biológicos, le comunica que su historia no era la que ella creía y que ella no se llamaba María Sol, y a partir de ahí un montón de cosas que ella las va a contar. Así que no te lo pierdas, una historia maravillosa de una mujer muy pero muy valiente. Y hoy el programa, te decía, dedicado a esa temática y el equipo completo como corresponde. ¿Cómo le va, Caram? Bienvenida. Hola, Fede, ¿qué tal? Días de nudo en la garganta, ¿no? Horas de nudo en la garganta para todos los argentinos en este día tan pero tan especial, en donde está movilizado el pueblo argentino, en
donde las calles obviamente están siendo las protagonistas una vez más del recuerdo y del pedido de memoria, verdad y justicia. Son 119 los nietos que aparecieron, pero todavía faltan muchos más de 400 que las abuelas siguen buscando, y es parte también del pedido, al igual que la aparición con vida de Jorge Julio López, como lo veíamos recién. Todo esto plasmado en las calles en estos momentos. ¿Cómo le va, Mainetti? ¿Cómo va, Federica? Saludamos a todos y a todas del otro lado de la pantalla. Y en este día tan especial para todos los argentinos, se reestrena la historia oficial, la ganadora del Oscar, y también vamos a estar recomendando otras películas por fuera de cartelera vinculadas también a esta triste historia de nuestro país. Sí, de paso también para ver con los chicos. Está bueno como clase de historia. Vamos a tener también el trabajador del día. ¿Y qué le parece si presentamos a nuestra invitada? Claro que sí, Fede. Presentamos formalmente a la invitada del día de hoy. Es Victoria Montenegro, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo. Fue subsecretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Actualmente es secretaria nacional de Derechos Humanos en la agrupación Colina. Le gusta pintar, pero no cuadros, paredes. Bienvenida, Victoria, gracias por venir. En un día muy particular y en el que estamos todos profundamente conmovidos, así que doblemente gracias. Yo no puedo evitar, cuando me encuentro con nietos, el pensar lo loco que debe ser creer que sos una persona hasta que en un momento te enterás que en realidad esa persona que creías era una mentira y vos eras otra. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, difícil. Bueno, en mi caso fui criada por un coronel del ejército, que además fue el jefe del operativo en el cual desaparecemos mis papás y yo. Durante 25 años, como María Sol Tetzlaff, convencida de que en nuestro país no había personas desaparecidas, que era todo un tema político, que únicamente me utilizaban para perseguir a mi papá, que había sido un soldado, que había luchado por la patria. Fue difícil, porque había mucha formación ideológica que no te permitía entender más allá de todo lo que te había, lo que había sido tu entorno durante todos esos años, ¿no? ¿Y cuándo te enterás y cómo de tu verdadera identidad? Primero, ¿cómo te enterás que sos adoptada, que no sos hija biológica? Sí, ahí en realidad la primera causa, Abuelas, cuando yo era muy chiquita, Germán me lleva cuando era un juzgado en San Martín o Morón, yo creo que era San Martín, y un juez delante mío saca una carpeta y le dice que las abuelas estaban jorobando. Germán era quien vos creías que era tu padre. Germán era mi papá hasta ese momento, ¿no? Le dice que se quede tranquilo, que él se iba a encargar de manejar la situación. Fue así muchos años, hasta el año 92, que toma la causa el juez Markevich, que es el primero que habla de un plan sistemático de apropiación de bebés. Empieza a avanzar en esa causa. Ahí Tetzlaff viene un día a casa y nos dice que bueno, había un juez montonero, que seguramente iban a inventarme algún grupo subversivo y que iban a entrar a casa y nos iban a llevar, me iban a llevar con una familia subversiva. Le digo que, por supuesto, me iba a quedar al lado de él, que, digamos, siempre entendiéndolo como una guerra, como la continuidad de la guerra. ¿Y el miedo que te debía provocar eso? Vos sabés que en realidad era la necesidad de mostrar lealtad. Siempre estuvo eso, porque a mí además me habían preparado para eso. Lo importante no era la verdad, no existía ni las madres ni las abuelas, era todo un tema político. Existía una persecución contra mi papá y era el momento en el que yo tenía que demostrar lealtad. En el año 93 me acuerdo con mi bebé en brazos, me saco sangre, totalmente convencida de que no iba a pasar absolutamente nada. Yo estaba convencida de que todo eso era mentira. Para que te dejaran de jorobar de alguna manera. Porque el abogado nos dice que era lo mejor para la causa. Digamos, además, la causa del 93 en un país que era totalmente diferente a este. Nosotros fuimos, de hecho, la que era directora del Banco Genético, que ahora es, creo que es la perito de parte de la señora de Noble. En ese momento, cuando salimos, me acuerdo que nos dijo que ella no estaba de acuerdo en ese tipo de análisis, que, digamos, nos dio mucha alegría. Nosotros nos fuimos felices, María Sol y Germán, ¿no? Bueno, pasan los años, en el 97 lo detienen a Germán por primera vez y ahí me notifican en el juzgado que no era hija biológica del matrimonio Tetzlaff Duartes. Me entregan el papel, digamos, donde me dicen 99,99% que estaba excluida. Yo me acuerdo que le digo, me peleo mucho con el secretario del juez y le decía que yo me quedaba con mi 0,01% porque yo sabía que era todo un tema político. Lo voy a ver a mi papá en ese momento, estaba preso, detenido en Caseros, pero en ese momento estaba también en el juzgado, y entro con todo, María Sol, que era como un soldadito con pollera, y le digo que íbamos a pedir la contraprueba. Y me acuerdo que me mira y me dice, no, negra,
Y ahí entendí que no era su hija, pero igual lo importante era que él no fuera preso. Así que le dije que íbamos a lograr la excarcelación. Y me puse a trabajar. De hecho, bueno, en ese momento había un ex fiscal, Romero Victorica, que fue quien me ayudó a María Sol en realidad, para que Germán recupere la libertad. Y bueno, se dilató después muchos años hasta que en el 2000, de hecho en el 99, el juez me vuelve a pedir una muestra de sangre. Me niego ahí sí porque sabía que mi papá iba a ir preso. Ahí todo también una pelea judicial y logré sentar precedente de negativa de sangre de forma compulsiva. Si hubiera sido por la justicia argentina, yo nunca hubiera aparecido. O sea, el banco genético incorpora un mecanismo nuevo y por ese mecanismo aparezco en el año 2000. ¿Y a partir de ahí qué pasa? No, a partir de ahí, bueno, ese mismo ¿Vos día... ya tenías 3 hijos? 3 nenes. Tres sí. nenes, casada, y tu vida es otra. De repente tu vida es otra. Sí, Gonza, Seba y Santi. Gonzi, que ya era grande además. Grande, digamos, era chiquito, pero entendía toda la situación, digamos, iba al penal a ver a su abuelo, me veía sufrir terriblemente. Bueno, me notifican, le digo a mi papá apropiador que se había comprobado, que habían encontrado el grupo biológico y me dice, bueno, me da los detalles de la noche del operativo en el que asesinan a mis papás. Y fue un proceso porque en ese momento él me plantea que lo único que él había querido era salvarme la vida y yo se lo agradecí porque yo entendía que él me había salvado de ser Victoria. Me había dado la posibilidad de criarme en una familia no subversiva. Todavía había como una enorme formación ideológica que había que deconstruir para poder acercarse un poquito, aunque sea la verdad. Después, al año acepté, porque el juzgado me obligó prácticamente a conocer a mi verdadera familia. La condición que le puse al juez fue que si estaba la Carlotto yo me iba. De hecho, llegué al juzgado y Estela estaba a media cuadra. Me acuerdo de mi marido que me acompaña y viste lo que genera Estela cuando la gente la ve, ¿no? Entonces mi marido la mira así emocionado y me dice, ¿la puedo ir a saludar? Y le digo, si vas a mi casa no vuelves a entrar. Así que se quedó pobre, con las ganas de saludarla. Conozco a mi familia ese mismo día, es gente hermosa, a la que amo profundamente. Y ahí, bueno, de a poquito empezó a generarse un vínculo, pero después tardé muchos años en poder decir mi nombre, digamos, en poder realmente reconstruir mi verdadera identidad. ¿Qué te pasa o qué te pasó después de que descubrís que sos Victoria cada 24 de marzo? Y siempre es distinto, digamos, siempre claramente porque hay algo que recién ahora uno se va dando cuenta, ¿no? Acabo de cumplir 40 años, ya estamos grandes, mis papás eran chiquitos, tenían 18 y 20 años, ya mis nenes son más grandes que sus abuelos, digamos, entonces cada año lo vivís de una manera diferente, no siempre es lo mismo, siempre moviliza, por supuesto, muchísimo. Está un enorme orgullo por la lucha de mis papás y también, digamos, está el lado humano de un hijo. Ayer le decía a unos compañeros que tienen la edad de mis nenes, habían organizado una actividad por el 24 de marzo y está esto heroico, ¿no? de los militantes, de los compañeros, de su lucha. Y sí, obviamente como hija tengo un enorme orgullo. Si vos me decís, me gustaría marchar con mis papás de la mano, me gustaría que no hubiera marcha en realidad y que no hubiera pasado esa historia. Pero pasó, nos hicimos cargo de eso y me da mucho orgullo lo que pudimos construir en estos años, digamos, ver a nuestros jóvenes tomando la vida de los compañeros, sobre todo, ¿no? No solamente desaparecieron, sino el por qué desaparecieron, por qué luchaban, con qué soñaban, que no eran tan diferentes a los sueños que tienen ellos ahora. Y en este momento, sobre todo político de la Argentina, me parece muy importante que sigamos manteniendo muy en alto esas banderas, esa lucha y sobre todo esos sueños, ¿no? Porque además en estos años un poquito de eso pudimos vivir y pudimos palpar todos, ¿no? ¿Qué te pasa cuando escuchás que el gobierno de Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner usó el tema de los derechos humanos? ¿Qué sentís o qué respondes a eso? Sí, tiene que ver con un odio profundo que se esconde detrás de frases bonitas a veces o de marketing o de eslogan. Creo que tiene que ver con... Me hace acordar mucho cuando era María Sol, digamos. No hay nada que no haya dicho. Lo conocí, yo he dicho cosas horribles en mi vida cuando era María Sol, pero estaba convencida de que eso era amor. Yo me acuerdo que planteaba, bueno, esas señoras que sufren tanto, si es verdad que les robaron a los hijos, ¿por qué habiendo tantos chicos en la calle no crían esos chicos y ese amor no se lo dan a otro? Era un monstruo, sinceramente, pero yo
pensaba que eso era amor, digamos. ¿Podés querer a esa María Sol hoy cuando miras para atrás? ¿Hay una parte que puede abrazar a María Sol? Sí, digamos, me parece que era un poco horrible, digamos, una cosa terrible, pero sí, digamos, era víctima de una situación horrible, de mucho mandato y de poca posibilidad de decidir, ¿no? Yo creo que en realidad uno es un poco de todo. Lo que nos pasa a los nietos es que uno tiene que, a partir de la verdad, como parirse de nuevo uno mismo, porque te vas reconstruyendo, pero atravesado por mucha vida, muchos años compartidos con quienes te formaron. Entonces hay que separar. Lo que me pasa cuando escucho a funcionarios del Estado Nacional, sobre todo reivindicar la teoría de los dos demonios, es que me preocupa y muchísimo, sobre todo por las próximas generaciones, ¿no? María Sol tuvo una formación muy clara, ¿no? Muy concreta, y Victoria tuvo que armar otra, y ahora se nota que Victoria tiene otra formación muy clara, muy concreta y muy profunda. Supongo que habrás investigado un montón, que habrás leído un montón, que habrás hablado con un montón de gente. ¿Qué te pasa en función de ese nuevo conocimiento que tenés ahora con Barack Obama en Argentina, Estados Unidos y los derechos humanos, estos nuevos cambios también que han surgido en la República Argentina? ¿Qué idea elaboraste en torno de todo esto? Sí, en realidad lo que me pasó fue, digamos, parte del proceso en el que pude, digamos, ser definitivamente yo misma. Tiene que ver también, o vino de la mano, fue acompañado de lo que nos pasaba a todos los argentinos, digamos, de los derechos humanos como política de Estado y de poder entender. Yo decía entraron en guerra para ganar la paz, por ejemplo. Un montón de cosas terribles, pero que quedaban lindas. Cuando la política de derechos humanos fue política de Estado, pude entender y hacerme cargo de que no hubo gente que adoptó criaturitas y nos crió gorditos y sanos, sino que hubo un plan sistemático, apropiación de bebés. Y creo que tuvo que ver, digamos, con el objetivo de todas las dictaduras en América Latina, de la necesidad del imperio, claramente, porque vinieron y se formaron esos militares en las escuelas de Estados Unidos. Tiene que ver con que nuestros pueblos nunca tengan plena conciencia de quiénes son en realidad, de que nunca se despierten a sí mismos, porque ahí, como decían ellos, pasamos a ser peligrosos. ¿Por qué? Porque éramos contagiosos, ¿no? Los subversivos contagiábamos, porque era esta facilidad que uno tiene cuando realmente se da cuenta de quién uno es, de poder transmitirlo, nada más que eso. Creo que a 40 años, con la visita de Obama con la Argentina, nuevamente de rodillas, cuando hace un año nada más habíamos logrado en la ONU que se respeten los pagos soberanos de los países, digamos, con este deseo de volver a las relaciones carnales, digamos, es la lucha eterna por ser independiente o vivir en una colonia. Creo que en esa lucha tenemos al menos un piso más que importante. Gracias, Victoria, y felicitaciones por todo lo que has hecho, por tu lucha y por lo que estás haciendo actualmente. Vamos ahora a destacar a un trabajador del día, y en este caso un grupo, y uno solo piensa en ellas y ya sonríe porque son nuestras abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas de Plaza de Mayo son una organización no gubernamental creada en el año 1977, cuyo objetivo es localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños desaparecidos por la última dictadura argentina. A partir del golpe del 24 de marzo del año 1976, el régimen militar, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, desapareció a 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales. Centenares de bebés fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. En la ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Banfield y otros centros de detención de la dictadura funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de matrimonios en espera de un nacimiento, y unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como botín de guerra por las fuerzas de represión. Algunos niños fueron entregados directamente a familias de militares, otros abandonados en institutos como NN, otros vendidos. En todos los casos les anularon su identidad y les privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad. Nada ni nadie detuvo a las abuelas de Plaza de Mayo para buscar a los hijos de sus hijos. Tareas detectivescas se alternaron con visitas a los juzgados de menores, orfanatos, oficinas públicas, y a la vez que investigaban las adopciones de la época. Ya son 119 los casos que las abuelas lograron resolver en estos años de caminar juntas, pero no descansan, siguen buscando a sus nietos hoy adultos y también a sus bisnietos que, como sus padres, ven violado su derecho a la identidad. Podés colaborar con las abuelas de Plaza de Mayo mediante donaciones de diversas formas visitando www.abuelas.org.ar.
La dirección puntual, si querés acercarte, es Virrey Ceballos 592, planta baja 1. El teléfono es 011 4384 0983 y el Twitter es Abuelas Difusión. Así simplemente con todas estas vías de comunicación podés acercarte y siempre destaco lo mismo. Si tenés dudas acerca de tu identidad, te comunicas y son una organización tremendamente cuidadosa. No van a obligarte a hacer nada que no quieras. Escuchaste el testimonio de Victoria. No te van a obligar a hacer nada que no quieras. Y por otra parte, si sabes o sospechás que alguien puede llegar a tener su identidad robada, que puede haber sido apropiado, también comunícate, porque reitero, no son invasivas desde ningún abordaje, también tienen un pacto de confidencialidad, nadie va a decir que vos fuiste quien aportó ese dato, porque no es estar buchoneando, no es estar metiéndose en la privacidad de nadie, es estar colaborando, es muy diferente, tenelo en cuenta, porque es importante para que todos sepamos quiénes somos. Siempre hay alivio aunque cueste. Vamos ahora con Balmi, recomendaciones diferentes de cine. Un reestreno, sí, por cartelera, pero el resto no. Todas no están disponibles, por supuesto, por otras vías, pero es importante que si no las viste, las veas. Claro que sí, Fede, y comenzamos por el reestreno del día de hoy. Se trata de la película La Historia Oficial, una película dirigida por Luis Puenzo y estuvo protagonizada por Norma Aleandro, Héctor Alterio, Elba Villafañe y Hugo Arana. Esta película se estrenó el 3 de abril de 1985. Cuenta la historia que en el ocaso de la dictadura, Alicia, una profesora de historia, Norma Aleandro, protagonizada por Norma Aleandro, y su marido Roberto, que está protagonizado por Héctor Alterio, un empresario que hace negocios con los militares, adoptan a una niña a la que llaman Gaby. Alicia va a empezar a desconfiar de los negocios que realiza su esposo y tras el regreso al país de su amiga Ana, protagonizada por Elba Villafañe, las sospechas comienzan a crecer. De a poco, Alicia empieza a tomar conciencia de lo que está sucediendo en el país y a sospechar que Gaby es hija de desaparecidos. Y ante esto, enfrentará a su marido para saber la verdad. Recordamos que esta película fue galardonada con el premio Oscar, ¿no? La primera película argentina que gana este premio internacional. Vamos a una de las recomendaciones por fuera de cartelera y hablamos de Los Rubios, una película documental dirigida por Albertina Carri y que se estrenó en octubre del año 2003. El film trata sobre las memorias de Carri respecto de sus padres, Roberto Carri y Ana María Caruso, quienes fueron secuestrados durante la dictadura y aún permanecen desaparecidos. La directora se vale de fragmentos, fantasías, relatos y fotos de un relato que enfoca al pasado, pero también se proyecta en el presente. Además de la actuación de la propia Carri, participan de la película Anaria Couseiro, Santiago Giralt, Jessica Suárez y Marcelo Zanelli. La otra de las películas que estamos recomendando vinculadas a esta parte de la historia argentina tiene que ver con Crónica de una fuga. Es una película del año 2006 dirigida por Adrián Caetano y protagonizada por Rodrigo de la Serna, Pablo Echarri, Nazareno Casero y Lautaro Delgado. Este film narra la historia real de Guillermo Fernández, Carlos García, Daniel Russomano y Claudio Tamburrini, quienes fueron secuestrados y torturados en la última dictadura militar y luego de 120 días lograron fugarse de la mansión Seré, lugar en el que estaban en cautiverio. Claudio Tamburrini, uno de los sobrevivientes, escribió la novela Pase Libre, La fuga de la mansión Seré, escrito en el cual está basado esta película. Un dato a remarcar es que otro de los sobrevivientes, Guillermo Fernández, actúa en esta producción en el rol de El Juez, uno de los represores que fue protagonista de esta película. La otra de las filmaciones que estamos recomendando tiene que ver con Verdades Verdaderas, la película de Estela, que está basada en realidad en la vida de Estela de Carlotto. Esta película es interpretada por Susu Pecoraro y dirigida por Nicolás Gilavedra y participan también Alejandro Aguada, Rita Cortese, Laura Novoa, Inés Efrón y Fernán Mirás. Este film aborda primero la faceta menos conocida de Estela, la maestra de escuela, esposa y madre de familia, antes de ser golpeada por la desaparición de su hija y la apropiación de su nieto a manos de la dictadura que se estableció en Argentina ya por 1976. La historia transcurre desde esos momentos hasta mostrar el crecimiento emocional sin igual y el retrato de una mujer que extrajo de su dolor la fuerza vital que la ha convertido en el ícono de la lucha por los derechos humanos en nuestro país, pero también en todo el mundo. Sí, y un detalle ahí que es lindo si se quiere, y es que quedó vieja de alguna manera porque todavía estaba en la búsqueda Estela de su nieto.
Siempre Nicolás joroba con que tiene que hacer el final de nuevo para que quede con el final feliz de Estela abrazando a Ignacio Montoya Carlotto, que vale decir que el clip de apertura con el que abrimos el programa, la música es de su autoría, esa voz que escuchan es la de Ignacio y es para la memoria, un tema escrito especialmente para justamente ese tristísimo periodo de nuestra historia. Nos despedimos con Samba que explica a los chicos algunas cosas que a los adultos se nos complica, y en este caso con la canción de las preguntas sin respuesta. ¿Hasta cuándo y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Vamos, digan dónde fue el niño que no se ve. Lo hicieron desaparecer con la urna mágica también. Es hora de preguntar, es hora de reclamar. Nos tienen que contestar, no podemos esperar. ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad. Prohibido está pensar, hablar, cantar, votar. No nos dejan ni soñar. ¿Cuánto falta? ¿Cuándo al fin se irán?